Hola, buenos días. Buenos días a todos. Y le agradezco su participación en este seminario que la Dirección General de Comercio ofrece a través de la Cámara de Comercio de Almería, la cual vamos a intentar explicar la nueva orden de ayuda para las pymes comerciales y artesanas. Agradezco también, sin lugar a dudas, a una persona que ya he tenido la oportunidad de reunirme con ella varias veces mediante videoconferencia y que aporta muchísimo en esta jornada, a nuestra directora general, Lorena. También, por supuesto, a nuestro delegado Emilio, y también, como no puede ser de otra forma, a la jefa de servicio, que es la que nos va a explicar con detalle qué es lo que tenemos que hacer para poder acogernos a todo tipo de ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha y que pretendemos que sirvan para ayudar al pequeño comercio y al comercio en general a que sobreviva y que incluso salga potenciado de esta crisis tan bestial que estamos sufriendo. Quiero agradeceros a todos los comerciantes, a todos los artesanos, a que estéis presentes en esta videoconferencia y que podáis participar y que podáis aprovechar todo lo que aquí se va a explicar para que podáis poder impulsar vuestro negocio y sobre todo ponerlo en marcha. Espero que esta videoconferencia sirva para mucho y que os pueda ayudar a todos a poder reflotar vuestro negocio y ponerlo en marcha sin ningún riesgo para la salud de nadie. Quiero también que participe y quiero darle la palabra también al vocal de Cámara de Comercio, que es una persona que sabe mucho de comercio y que está muy bien preparada y que nos va a informar con mucho más detalle las necesidades y los problemas del comercio de Almería. Por favor, Luis Escame, tienes la palabra cuando tú quieras. Gracias a todos y espero al final poder despedirme de todos vosotros. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si se me ve. ¿Sí? Sí, Luis, perfectamente. Te vemos perfectamente, Vale. Luis. Vale. Bueno, pues, por supuesto, lo primero, agradecer a nuestra directora general pues que nos dé la oportunidad de, en fin, de informarnos de primera mano de este programa de ayuda y también la oportunidad pues, de poder trasladarle las inquietudes del comercio. Yo, en fin, como introducción, me gustaría resumir todo en una idea que es que comercio local, comercio pequeño y mediano comercio, es igual a desarrollo económico. Bueno, las ventajas del comercio quizá que en esta crisis la hayamos podido valorar más, la vida de nuestras calles, la diferenciación que aporta a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestras calles, con el consiguiente valor añadido respecto a la atracción del turismo, la seguridad que genera por el tráfico de personas, el que haya más decisiones económicas que se toman pues pegadas al terreno, redunda en un beneficio para la localidad y, en definitiva, el comercio de proximidad, el comercio pequeño y mediano, el comercio autóctono, pues al final lo que hace es acercar el producto al consumidor en lugar de obligar a este a que se desplace, por lo tanto, pues más sostenible y en situaciones, por ejemplo, como la actual de crisis del COVID, pues demuestra que es un formato más seguro. Aquí me gustaría desmontar algunas ideas que, en fin, yo creo que las tenemos instaladas y es que equiparamos, a lo mejor inconscientemente, pues comercio local con comercio desfasado, con ineficiencia, incluso nuestro marco normativo, las leyes que nos regulan, pues también, en fin, existe instalada esa creencia de que son muy restrictivas, de que impiden que se desarrolle el comercio, y es todo lo contrario. Si hacemos un análisis comparativo con zonas o países de mayor nivel de desarrollo, estoy hablando pues Francia o Alemania, estoy hablando de regiones en España mucho más ricas como es el País Vasco, como es Cataluña, pues vemos que los ratios de grandes superficies por habitante son inferiores, vemos que la regulación horaria es más restrictiva,
Y por lo tanto, casi que hay que pensar lo contrario, hay que pensar que protegen más a su comercio propio, pues con el convencimiento, y esa es la realidad, de que existe un tejido empresarial comercial muy potente, y esto beneficia indudablemente a la comunidad. Bien, el tema que nos trae hoy es muy oportuno, tanto por la coyuntura después de la crisis del COVID como en general, porque esto que he estado diciendo, que necesitamos y debemos volcarnos en el apoyo al comercio local, al comercio propio, pues realmente hace falta también, y eso es la primera premisa, es que el comerciante debe ser consciente de que tiene que estar actualizado, de que tiene que dar un servicio excelente. Sin esta premisa no existe nada más. Y para ello, pues, toda la ayuda que podamos recibir de la Administración, buena es. En ese sentido, pues, desde luego creo que están muy bien orientadas las ayudas que se presentan hoy. Necesitamos indudablemente, y esta crisis lo ha puesto más de manifiesto, digitalizar nuestras empresas, nuestros comercios, por pequeño que sea. Ya no es concebible un comercio sin estar actualizado en cuanto a tecnologías de la información. Necesitamos modernizarnos, las infraestructuras, los locales tienen que estar a un nivel de servicio excelente. Necesitamos apoyar el relevo generacional, todo esto son líneas de ayudas que están previstas en estas subvenciones. Y únicamente, bueno, tenemos, en fin, que aspirar a que estas subvenciones en el futuro pues sean más amplias. El comercio en general representa, en el PIB de Andalucía y en el de Almería ocurre algo muy parecido, en torno al 10,5%. En cuanto al empleo, estamos hablando de que aporta el 18%, 18-20%, también en el caso de Almería concretamente son 40.000 personas. Bueno, frente a esto, el presupuesto que se destina a la promoción comercial pues es un 0,05 del presupuesto total de la Junta. Si fuese algo mayor, pues sería mejor todavía. Pero en fin, esto es un tema de fondo que esperamos que vayamos en futuros presupuestos Ahora no mejorando. viendo. Y por mi parte nada más, agradecer de nuevo a la directora general pues su presencia y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por tu explicación tan buena y para que nos podamos hacer una idea los que nos dependemos, los que nos pertenecemos al comercio, de todo este tema. Quiero también, por supuesto, agradecer, sé que está con nosotros también Mónica Moreno, que es parlamentaria de Ciudadanos por Almería. Quiero agradecer que también esté en este chat. Quiero también, ahora me toca saludarlo primero de todo a nuestro delegado, Emilio Ortiz. ¿Qué tal, Emilio? Encantado de saludarte y quiero darte la palabra y que nos expliques un poquito todo lo que tú sabes sobre el comercio, que es mucho e interesante. Gracias, Emilio. Bueno, gracias a vosotros. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque ha habido aquí un problema para poder conectarme a la videoconferencia, cuando ya llevo un montón en esta pandemia, pero no sé qué ha pasado hoy, que por desgracia las cosas no han funcionado bien, pero bueno, afortunadamente hemos podido entrar a tiempo. Agradecer, por supuesto, tu presencia, Jerónimo, y la convocatoria a través de la Cámara de Comercio de Almería. Y, por supuesto, la directora general, a Lorena Garrido, así como la jefa de servicio, María Magdalena, que tiene un bonito nombre bíblico que después hará hincapié y explicará con profundidad la nueva orden de ayudas para los comerciantes. Yo simplemente voy a decir unas palabras y sí que me gustaría al final, no voy a entrar en detalles de la orden porque la conocen en la Dirección General y la van a explicar perfectamente, pero sí quiero dar después, hacer un pequeño resumen de lo que se está haciendo, ¿no? Yo represento aquí dos consejerías, la Consejería de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y la Consejería de Economía. Y quiero hacer al final haré un pequeño resumen de las ayudas que está ofreciendo la Junta de Andalucía para el sector de comerciantes y de autónomos y pequeños empresarios en general,
que son lo que forman el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia. Simplemente decir como introducción, aunque ahora después le daremos la palabra a la directora general, que estas nuevas ayudas van a suponer un importante impulso, o al menos así lo pretendemos desde la Junta de Andalucía, un importante impulso para poder reactivar el sector comercial, que está tan castigado en estos meses por la crisis sanitaria, suspendiendo la actividad productiva no esencial desde que se decretó el estado de alarma y que aún está sufriendo duras consecuencias. Además, tenemos que hablar de los artesanos, que son tan importantes. En nuestra provincia contamos con 65 artesanos y artesanas y, como sabemos, la artesanía va muy vinculada también con otro sector que es transversal, en este caso, que es el sector de turismo. Y es importante tener y conservar nuestra artesanía, no solamente ya como una reminiscencia histórica y muy bonita, sino también con un proyecto de futuro. Por tanto, la Junta de Andalucía es consciente también de que la artesanía tiene que entrar en la renovación digital y en las nuevas tecnologías porque es necesario. Además, así ha sido. El teletrabajo, que es algo que estaba impensable, yo creo que ya es, hay que reivindicar un convenio colectivo para regular el teletrabajo, porque gracias al teletrabajo las delegaciones provinciales, al menos esta que yo represento, ha podido resolver más de 7.300 expedientes de ERTES. El comercio, antes de la crisis, contábamos en esta provincia con 16.800 empresas dedicadas a esta actividad, que daban empleo a más de 61.000 personas. Y, desgraciadamente, tenemos más de 1.700 expedientes de solicitudes de ERTE, de empresas del sector comercial que han afectado a unos 6.500 trabajadores. Es decir, mientras estén en ERTE, el problema está más o menos resuelto. Lo que me preocupa y nos preocupa a todos es que muchos de estos comercios, una vez que finalice la prórroga de la situación de ERTE, que es una situación de suspensión temporal de la relación laboral, tengan que ir al ERE, al expediente de regulación de empleo, y despedir trabajadores. Eso sí es que sería preocupante. Por tanto, bueno, desde esta administración estamos trabajando para que el comercio no solo se reactive, sino que además sea más fuerte y menos vulnerable ante crisis como esta, siempre teniendo en cuenta las asignaciones presupuestarias con las que contamos, porque en todo, en esta vida en general, en casi todas las actividades, está por detrás la actividad financiera, la economía. Además de apostar por las mejoras en el tema de adaptación a las nuevas tecnologías, también tenemos que hacer hincapié en las mejoras y adaptaciones para que puedan prestar servicios con garantías sanitarias, porque por desgracia la crisis sanitaria sigue ahí. Hasta que no tengamos una vacuna podremos tomar medidas, evidentemente tendremos que tomar medidas y ser conscientes para no caer en ese contagio, ¿no? Sobre todo para no saturar la sanidad pública. Pero que por desgracia, mientras no tengamos una vacuna, la pandemia sigue ahí y tenemos que actuar con esas garantías sanitarias, que no hacen más que encarecer, en este caso, la actividad comercial. Por tanto, bueno, después la directora general, Lorena Garrido, supongo que Jerónimo le darás la palabra una vez que yo termine mi intervención ahora, nos dará más detalles de la orden y la jefa de servicio, entrará en profundidad a explicarnos cómo es la orden. Yo ya para terminar, simplemente quisiera, como os he dicho al principio, hacer un pequeño resumen de todas las medidas de apoyo que la Junta de Andalucía, a través de nuestra Consejería de Empleo y en Consejería de Economía, que son dos consejerías, están haciendo para ayudar en la medida de lo posible el funcionamiento del empresario. Como sabéis, la gente que estáis en Asempal, yo soy muy defensor de la empresa, creo que el empresario, y el consejero de Economía también lo es una figura fundamental para reactivar la economía. Yo siempre he pensado que la mejor política social que se puede hacer es dar puestos de trabajo seguros y de calidad. Esa es la mejor política social que se puede hacer. Por tanto, al empresario, como no se le ayude, mala política estaríamos haciendo. Y afortunadamente, el gobierno de la Junta de Andalucía lo tiene muy claro. De hecho, la apuesta que hizo el consejero Rogelio Velasco fue siempre incentivar la inversión extranjera incluso en nuestra comunidad y, por supuesto, suprimir trabas administrativas para que los empresarios pudiesen invertir en nuestra tierra. Nos ha cogido esta pandemia que nos ha pillado de sorpresa a todos, nos ha dejado a todos un poco fuera de combate,
pero tenemos que seguir luchando para salir de todo esto. Entonces, aparte de estas ayudas al comercio, que ahora nos explicará nuestra directora general, también tenemos a disposición la línea Andalucía Financiación Empresarial, que cuenta con más de 100 millones en garantías para créditos y préstamos concedidos por entidades bancarias, concretamente por CaixaBank, por Caja Rural de Granada y por Unicaja, para que las pymes y los autónomos tengan activo circulante. Esta medida, que también impulsa la Consejería de Economía, supone que la agencia IDEA dispondrá de 20 millones de euros para conceder avales de hasta el 80% de las cuantías de los créditos, que podrán ir de los 5.000 a los 300.000 euros que concedan entidades bancarias que hemos dicho anteriormente. También vamos a subvencionar al 100% los gastos financieros y comisiones de los microcréditos que pymes y autónomos tengan concedidas por garantía. Otra entidad, esto es una sociedad de economía recíproca que colabora con la Junta de Andalucía para dar liquidez a nuestro tejido productivo. Estos préstamos irían de 9.000 a 15.000 euros en función del tamaño de la empresa y del número de trabajadores por cuenta ajena que contraten. Esta medida se incluye en el fondo de avales puesto en marcha por la Consejería de Hacienda con garantía, que suma ya 600 millones disponibles y cuenta también con la participación, como no podría ser de otra manera, de la agencia IDEA, de la Consejería de Economía, y ha sido impulsada su aprobación por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que además, como ya sabemos, ha creado unas nuevas ayudas de 300 euros para paliar, por lo menos, la cotización de los autónomos en aquellos supuestos en que no puedan acogerse al cese de actividad. El cese de actividad está regulado en la Ley General de la Seguridad Social. Tiene unos requisitos muy duros porque hay que demostrar que se ha perdido en ingresos un 75% en los últimos 6 meses y además está gestionado por entidades semiprivadas que son las mutuas colaboradoras. Por lo tanto, como somos conscientes de que no todos los autónomos podrán acogerse a la prestación de cese de actividad, queremos ayudar con estos 300 euros que en nuestra provincia, bueno, el límite presupuestario llega en toda la comunidad a 50 millones, pero ya más de 8.500 personas de trabajadores incluidos en el régimen especial de autónomos lo han solicitado. Además, me consta, aunque todavía no está perfilada, que se está trabajando también para dar ayudas al pago de alquileres, pero se está negociando por parte de la consejera con la Consejería de Hacienda. Y nada más, simplemente agradeceros y por supuesto agradecer a la Dirección General y a la Cámara de Comercio esta videoconferencia, que es lo que tenemos que hacer ahora mismo en estos tiempos tan duros. Y ya nada, tengo más que añadir, simplemente me imagino que el señor presidente de la Cámara le dará la palabra a nuestra directora general para que nos explique un poco la orden de ayudas. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias por tus palabras de ánimo y estamos encantados de escucharte como siempre. Como tú bien dices, le voy a dar la palabra a la directora general, Lorena Garrido, para que nos pueda explicar todo lo que puede aportar al pequeño comercio, las ayudas que desde la Junta de Andalucía están promocionando y están poniendo en marcha permanentemente. Lorena, como siempre te digo, cada vez que hemos tenido oportunidad, muchísimas gracias por contar con la Cámara de Comercio. Sabes que en la Cámara de Comercio estamos a tu entera disposición para lo que necesites, para lo que podemos ayudar y estamos encantados de ayudar a los comerciantes y servir de lazo de unión. De forma natural, así lo somos, entre las cámaras de comercio y las distintas administraciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Jerónimo. Al revés, nuestra obligación es poner lo que esté en nuestra mano para transmitir, para ayudar ahora mismo a la situación en la que estamos, las pymes comerciales y artesanas, y poner toda la carne en el asador a la hora de transmitirlo y de que realmente llegue, ¿no? Llegue a los comerciantes. Y las cámaras de comercio en eso, tanto el Consejo Andaluz de Cámara como cada una de las cámaras de comercio habéis tenido una agilidad y una eficiencia en la organización de esta jornada, de estos webinars, completamente súper reconocible. Y además que tenéis una capilaridad en los territorios que hace que realmente llegue al comerciante esta ayuda, que es lo que tenemos que hacer, ejecutarla al completo. También agradecer igual a todos los representantes de las asociaciones que sé que están conectados a esta webinar por su interés y porque son al final también los que están a pie de calle con cada uno de los comerciantes. Como ya hemos entrado en fase 2, la mayoría de las provincias, os quería trasladar en primer lugar un vídeo que hemos elaborado en la Dirección General de Comercio para fomentar ese comercio de proximidad. Ahora nos toca, después de todo lo que hemos pasado,
hay que reconocer la labor de los empresarios y de los trabajadores, sobre todo del sector de la distribución alimentaria, que han dado el callo durante este confinamiento, han demostrado poner las medidas de seguridad con una rapidez increíble y a los trabajadores estar comprometidos y estar ahí, ¿no? como trabajadores del sector de la primera necesidad. Igualmente a los comerciantes que han tenido que echar el cierre y que han sido comprometidos con la situación y han cerrado e incluso se han reinventado, porque hemos visto ahora que lo que antes parecía un tema de digitalización, no quería nadie escuchar hablar de él, en esto nos hemos digitalizado todo en 3 días y el WhatsApp ha funcionado como si fuera ahora mismo el mejor gestor de clientes y con una rapidez inmediata, ¿no? Entonces voy a compartir esa pantalla, el vídeo, para ver si... Y a ver si lo vemos bien. ¿Me escucháis? Sí, sí, Lorena, te escuchamos perfectamente. Ahora lo que tengo que saber es cómo dejo de compartir pantalla. Te estamos viendo perfectamente también. ¿Me veis a mí? Sí. Vale. Vale, pues este vídeo al final lo que viene a resumir es eso. El comercio está preparado, el comercio ha dado la cara por nosotros durante este tiempo y ahora somos nosotros los que tenemos que dar la cara por ello. Y tenemos que ser comprometidos a fomentar el comercio de proximidad, el comercio de barrio y apostar por ello. Igualmente, desde la Dirección General de Comercio hemos sacado también una aplicación en aras de acercar ese comercio de proximidad al consumidor. Esa aplicación se llama Acá. Ya está disponible tanto para los móviles que funcionan con Android como los móviles que funcionan con iOS. La aplicación, voy a abrir una presentación, os la voy a comentar, es un escaparate virtual para que los comerciantes se inscriban y también los artesanos igual y los usuarios también nos inscribamos para recibir. Nos geolocalizamos tanto uno como otro y recibimos qué comercio está en nuestra zona de proximidad, estemos en nuestra casa o estemos de visita en otra ciudad. Entonces, eso lo que nos implica es que a lo mejor ese comercio que tiene compra online podamos ver su página web, que podamos entrar a comprar o incluso que tiene simplemente un número de WhatsApp por el cual nosotros le podemos hacer un pedido, nos lo llevan a casa y demás. Entonces, lo que persigue es eso, es acercar el comercio de proximidad al consumidor, ¿no? También igual podemos recibir notificaciones, promociones de nuestro comercio, hacer comentarios y demás. Voy a abrir una presentación, si os parece, voy a poner un vídeo y una presentación de la aplicación. A ver si ahora consigo poner la... Esta es la presentación de acá. ¿La veis, no? La presentación, ¿no? Creo que sí. Sí, estoy compartiendo pantalla, sí. Acá es el mayor escaparate digital para tu negocio, que es Acá, ¿no? Pues es una aplicación respaldada por la Junta, capaz de dar mayor visibilidad al pequeño comercio y a la artesanía. Tiene la geolocalización, que es lo que he comentado, que permite que a través del teléfono móvil nos geolocalicemos tanto los usuarios como los clientes, como los comerciantes y artesanos. Es un escaparate digital, permite que tanto los comerciantes o artesanos puedan subir sus productos o puedan hacer un enlace a su página web que podamos ver sus productos. Igual también establecer promociones específicas, descuentos y demás. Enviar notificaciones con informaciones de interés, así manteniendo un lazo directo con el usuario, con el cliente. Lorena, perdona, no se ve, no estás compartiendo pantalla bien porque no estamos viendo tu ponencia, disculpa. A ver, un segundito. ¿Qué veis? Solamente a mí, ¿no? Ahora voy a intentarlo otra vez. Que no me deja, no sé por qué. ¿Ahora veis la pantalla? No, ¿no?
No. La carpetita, no. A ver, voy a intentar darle otra vez. Ahora. Sí. ¿Dónde tienes la presentación? Es que yo creo que no está abierta. Bueno, os la cuento y ya está, ¿vale? A ver si consigo. Es esta. Pues en PDF sí que está abierto ahí. Compartir. Aquí arriba. Aquí. Compartir. Yo creo que ya, ¿no? Sí, así Vale. es. Esto, que tenía un sistema, la aplicación tenía un sistema también de mensajería para tener igual la mensajería directa con el comerciante y usuario, ¿no? y el cliente. ¿Cómo se te registra el negocio? Pues en esta web, acá.comercioandaluz.es, ¿vale? También descargándote la aplicación, el registro te redirige también a la web. Esta es la pantalla de la web para registrarse, es muy fácil. También tiene un manual de uso para facilitar ese registro, se le valida y ya puedes ver el negocio publicado. Puedes contar también como comerciante o artesano con un servicio de información y de soporte en este WhatsApp y en este correo, y seguir igual para tener actualizaciones y demás, siguiéndonos un poco en las redes sociales, podemos obtener toda la información de la aplicación de acá. Yo recomiendo la verdad su descarga porque creo que en estos momentos el acercarte al comercio de proximidad es fundamental y facilita mucho lo anterior. Entonces, si os parece bien, paso ya a presentar a ver si consigo ahora compartir otra cosa. ¿Al sobrecito, no? ¿Al sobrecito? ¿Ahí? No, es un correo. Ahí la tengo. ¿Ahora veis la pantalla de la pymes comerciales y artesanas? ¿De la orden? No. No. A ver, ve ahí al sobrecito y dale a compartir. ¿Dónde estabas antes? En el PDF era, ¿no? ¿Ahí? ¿Aquí? Ah, no. ¿Dónde te salió el menú antes con todas? ¿Cómo se llama? Es que tengo que abrir el Zoom, pero es que no me deja abrirlo. Voy a cerrar esta a ver si se me... Ahora. Dime que ahora lo veis, por favor. Sí, sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Bueno, Perfectamente. Es que ayer también la verdad que en la presentación que tuvimos en Málaga, el tema de compartir pantalla, ahora quita. La verdad que aquí estaba mucha agilidad al tema, pero bueno, lo importante al final es que eso, es que lleguemos, que os transmitamos todo lo que sepamos, todo lo que sabemos ya de la orden, que ha tenido muchísimo trabajo y sepáis vosotros los contenidos de las mismas. Como sabéis, la orden se publicó el 11 de mayo. Si os fijáis, la orden simplemente lo que se ha publicado en las bases reguladoras, no la convocatoria. La convocatoria está prevista para esta primera quincena de junio. ¿Por qué hemos publicado primero las bases y después la convocatoria? Porque realmente creemos que el contenido de la orden exige cierta planificación por los comerciantes y artesanos, es decir, ¿qué quiero hacer? Y ahí la labor de las asociaciones y de las cámaras de comercio tras estas jornadas y demás es fundamental, el transmitir qué subvenciona la orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedir una subvención de 1.500 euros con 4 o 5 cosas que establecer realmente un proyecto de modernización de un local con una obra de reforma y demás. La orden es muy amplia en ese sentido, contiene muchísimas variantes y es bueno hacer ese ejercicio de planificación por parte de los comerciantes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nos hemos hecho un trabajo extraordinario por parte de la Jefatura de Servicios de apartarse de las bases tipos de fondos europeos, porque no que sean malas o sean buenas, es que nuestro perfil, el perfil de nuestros comerciantes no tiene nada que ver con otro tipo de subvenciones. Es un perfil más pequeñito, digamos, pequeño comerciante, una persona autónoma y demás, pasa también con las de empleo, y por eso es importante la agilización y simplificación administrativa más si cabe en este tipo de subvencionados. Entonces, el cambio en el proceso con respecto a la anterior orden de pymes comerciales y artesanas subvencionadas con fondos europeos que se sacó en esa dirección general, el cambio de la orden es completamente otra. Pero en el proceso, fundamentalmente, la diferencia con el anterior es que ahora, con la solicitud, hay que presentar toda la documentación. De ahí, por eso, que también el otro segundo motivo por el que hemos publicado primero la orden
y luego la convocatoria. Entonces, tras salir la convocatoria, tendremos un mes para presentar esa solicitud con esa documentación. Tras ello, se analizará y se establecerá un trámite de solicitud de subsanación de las solicitudes, se le dará 10 días y a partir de ahí va mucho más rápido. Se crean las comisiones de valoración territorial en cada una de las provincias, se valoran, se publica una resolución provisional que luego pasará a ser definitiva y en esa resolución provisional pues se verá quiénes son los beneficiarios y quiénes son los suplentes. Tras ello, la aceptación o renuncia anteriormente tenía que ser expresa, ahora es tácita, es decir, que si no renuncias en 10 días se entiende que la has aceptado. Además, ¿qué contiene esta orden que es bastante significativo? Pues la orden la teníamos preparada prácticamente antes de que pasara todo esto, pero como sabíamos que la Unión Europea, la Comisión Europea iba a modificar el reglamento, hemos conseguido modificarla en bastantes aspectos para dar respuesta realmente a lo que había pasado, ¿no? Con todo esto del COVID. Entonces, las modificaciones principales de la orden son que antes se subvencionaba hasta el 75% del importe, ahora subvencionamos el 100% del importe, antes no anticipábamos, ahora anticipamos el 100% del importe en subvenciones inferiores a 6.000 euros y el 50% en subvenciones superiores a 6.000 euros. Y que además ahora dentro de determinadas modalidades de la orden podemos incluir las medidas que los comercios hayan tenido que implantar derivadas de esta situación del COVID. Vamos a pensar en mamparas, estanterías nuevas porque la gente son muy anchas y la gente no cabe, en los pasillos porque no hay la distancia mínima de 2 metros, una nueva configuración del local, los sistemas automáticos que hay de conteo de personas para los aforos, las 3.000 cosas que hemos tenido que establecer. Entonces, la convocatoria, como he dicho, saldrá la primera quincena de junio con 11 millones de euros, ¿vale? Y con esas cosas que he comentado. Vamos a estructurar la presentación en estos 6 puntos y después María os comentará cómo rellenar la solicitud. ¿Quién puede solicitar la subvención? Pues ya hemos visto pequeñas y medianas empresas, comerciales o artesanas, ya sean personas físicas o jurídicas, que ejerzan su actividad comercial o artesana en Andalucía y que cumplan los requisitos establecidos en la base. También agrupaciones de personas jurídicas privadas, comunidades de bienes, etc. Los requisitos que hemos hablado. Perdona, ¿veis la presentación completa o la veis cortada? La página. Termina en antigüedad. Sí. Ah, vale, pues entonces sí, la veis completa. Que ayer se veía cortada, no sabemos por qué. Pues perfecto, gracias. Está completa. Los requisitos. La orden tiene 4 modalidades, A, B, C y D. Ahora comentaré las 4, pero para los requisitos para las modalidades A y B es ser una pyme y ejercer la actividad comercial artesana en Andalucía, las comerciales estar dadas de alta en el IAE, que están en el anexo 1 de la orden, que es importante que se vean los números del IAE si coinciden con la actividad y que, por supuesto, si se prestan varias actividades, que la principal sea una de esas IAE. Y en las artesanas, además de esto, no tiene por qué ser el IAE que está en el anexo de la orden, puede ser otro, pero sí acreditar la condición de artesana con la inscripción en el registro de artesanos de Andalucía. Y en la modalidad C, aparte de lo anterior, contar previamente con 1 o más establecimientos en un periodo ininterrumpido de al menos 2 años. Y en la modalidad D, estar constituida con carácter previo a la publicación de la convocatoria con al menos 5 años de antigüedad. Bueno, estas condiciones que computan para el régimen de minimis, lo que ya sabemos, y bueno, y que no encontrárselas en ninguna de las condiciones que impiden obtener subvenciones, como las obligaciones de alta al corriente, las obligaciones tributarias y demás. La condición de pyme ya la sabemos, de la Comisión Europea. Empresas que tengan menos de 250 trabajadores y volumen de negocio no exceda de 50 millones o balance general que no excede de 43 millones. ¿Qué actuaciones se subvencionan? Lo que he dicho, que la orden tenía 4 modalidades de proyecto. Los voy comentando uno por uno con su objeto, porque el objeto de los proyectos es importante a la hora de la redacción de los proyectos que vayáis a presentar, que vayan a presentar los comerciantes. En la modalidad A, los proyectos son de modernización digital. ¿Cuál es el objeto? Lo podéis ver en la orden, Mejorar la productividad y competitividad de las pymes, impulsar la transformación de las pequeñas empresas comerciales y artesanas a través de las TIC y su incorporación al ámbito digital, y incentivar el uso transformador de las TIC en la empresa e impulsar el comercio electrónico. En la B, modernización y actualización de las pymes. Modernizar el establecimiento comercial o taller de modo que les permita marcar la diferencia frente al resto de formatos, atrayendo a nueva clientela con el fin de incrementar su productividad. C, expansión. Abrir un nuevo punto de venta comercial o un nuevo establecimiento artesano.
Con la variante también que incluso en este segundo punto de venta podemos establecer servicios diferentes y una diversificación de la oferta en la que teníamos en la primera tienda. Novedad, que una web, o sea, una empresa, una pyme que realmente únicamente contara con un establecimiento de carácter online puede acogerse a esta modalidad C y abrir un establecimiento de un punto de venta físico. Y la modalidad D son los proyectos de relevo generacional, que es planificar esos proyectos de relevo con el fin de contribuir a dar continuidad a esas pymes comerciales artesanas que de otro modo se verían abocadas al cierre, debido a jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento del titular o cualquier otra causa sobrevenida. El relevista o los relevistas pueden ser tanto personas del entorno familiar como personas trabajadoras de la empresa como cualquier otra persona que le interese continuar con el negocio. Empezamos con la primera modalidad, que son los proyectos de modernización digital. Esta modalidad, a su vez, se divide en dos, que son la mejora de la gestión y la segunda, el comercio electrónico. ¿Qué actuaciones y conceptos subvencionables incluimos dentro de la mejora de la gestión? Pues, por ejemplo, programas de gestión, contabilidad, facturación, los clásicos, los de gestión de almacén, los software, programas, herramientas, aplicaciones, los clásicos CRM, programas de actuaciones de fidelización de clientes, los terminales de punto de venta, etiquetado electrónico, balanzas electrónicas, estos sistemas de codificación y lectura óptica, los sistemas de contadores de personas que he comentado antes, escaparates virtuales, cartelería digital o cualquier otra solución digital que introduzca mejoras en el sistema de gestión o comercialización y que permita avanzar hacia la experiencia omnicanal del cliente. Comercio electrónico, la segunda submodalidad de la modalidad A. La creación y diseño de aplicaciones para móviles o sitios web, el diseño e implantación de una tienda online, sea en la nube o con plataformas a medida, la adaptación de los sitios web de las tiendas a aplicaciones móviles o a dispositivos móviles, cualquier otra herramienta con carácter general que permita, igual lo que hemos comentado antes, mejorar esa experiencia omnicanal del cliente. Esto es importante, lo que establece el punto 5, las actuaciones de comunicación, publicidad y marketing en Internet, que hoy en día son fundamentales, como enlaces patrocinados o marketing en buscadores o SEM, las acciones de posicionamiento web o SEO, campañas de email marketing, los típicos envíos de newsletter y demás. Y bueno, la contratación también de una empresa externa que ofrezca servicios de gestión de redes sociales o community manager. Estos son los gastos subvencionables y los no subvencionables. Los subvencionables no me voy a meter, os pasaremos la presentación y la tenéis ahí. Y los no subvencionables, simplemente comentaros que los gastos corrientes, lógicamente, no son. Televisiones, reproductores de sonido y eso tampoco. Las tablets tampoco, salvo que, por ejemplo, sean necesarias para una actuación de las incluidas anteriormente, tipo a lo mejor escaparate virtual está en la tablet o lo que sea. Antivirus y gastos de registro y eso. ¿Cuál es el importe de la subvención? Pues máximo 6.000 euros por establecimiento o 12.000 por empresa si se lleva a cabo en varios establecimientos. Subvencionamos, como he comentado antes, 100% y la inversión mínima a realizar son 1.500 euros. La B, que son modernización y actualización. ¿Cuáles son las actuaciones y conceptos subvencionables? Pues los costes de los servicios profesionales de elaboración y redacción del proyecto de reforma o de decoración, esas obras de reforma o acondicionamiento de la superficie de exposición y venta del local comercial, adquisición de equipamiento inmobiliario de uso en la zona dedicada a la exposición a venta, la fachada exterior, por ejemplo, escaparate, carteles, puertas, toldos y en el caso también de las pymes artesanas, la maquinaria. ¿Cuál es el importe de la subvención? 15.000 por establecimientos máximos o 26.250 por empresa si se lleva a cabo en varios establecimientos. Igual, hasta el 100%, inversión mínima 1.500 euros. Aquí es lo que hemos comentado que podríamos establecer, por ejemplo, que compres mobiliario porque el mobiliario que tienes no te permite mantener la distancia de seguridad mínima entre los clientes de tu negocio. Igual, los gastos no subvencionables. Aquí solamente voy a comentaros que las actuaciones o las obras en cuartos de baño, oficinas, almacenes, es decir, en zonas que no sean en la superficie de venta, no se considerarían gastos subvencionables. Sí, las actuaciones en las zonas que sí son superficie de venta. Los proyectos de expansión, esto es lo que hemos comentado, ¿os acordáis que es segundo punto de venta o primer punto de venta en el caso de un comercio online que no tenga? Las actuaciones y conceptos subvencionables son exactamente los mismos que en la modalidad B, que hemos visto antes, de modernización. El importe sí cambia. 21.000 euros por cada establecimiento nuevo con un máximo de 2, es decir, 42.000 por empresa si se abren 2 establecimientos nuevos.
hasta el 100% de la inversión y la inversión mínima a realizar 3.000 euros. Aquí, como normalmente las inversiones serán superiores a 6.000 euros, porque normalmente son más grandes, igual que en el B, el anticipo hasta 6.000 euros son el 100% y a partir de 6.000 euros el 50%. Los gastos no subvencionables los mismos también que en la modalidad B. Y en la modalidad D, que son los proyectos de relevo generacional. ¿Cuáles son las actuaciones y conceptos subvencionables? Pues el desarrollo del protocolo familiar, el plan de relevo para las personas trabajadoras o las terceras personas que se hagan cargo del negocio y la formación o capacitación de las personas relevistas. El importe, 6.000 en empresas de menos de máximo de menos de 10 personas trabajadoras, 8.000 entre 10 y 49 y 10.000 en empresas de más de 50 personas trabajadoras. Igual, el importe de la subvención hasta el 100% de los gastos y el 50% de los costes de inscripción de esa capacitación de esa persona relevista que va a asumir el cargo de la empresa. Lo que hemos comentado antes, lo mismo los no subvencionables, gastos corrientes, los costes de traspaso del negocio, cualquier otro gasto distinto de ese coste de inscripción en la capacitación y demás, ¿vale? Lo importante, cuándo, cómo y dónde se solicitan. Pues el plazo en la modalidad A, B y C, que eran transformación digital, modernización del negocio y C, expansión, será de un mes desde la publicación de la convocatoria, prevista para la primera quincena de junio. En la modalidad D es concurrencia no competitiva y, por lo tanto, el plazo estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2020, no 21, que hay un error, ¿vale? De 2020. ¿Cómo se pueden solicitar? Pues siempre a través de medios electrónicos desde la oficina virtual, ¿vale? ¿Dónde? Pues igual, en el registro electrónico de la Junta de Andalucía, habrá una página web, ahora las comentará María también, donde estará toda la información. Es importante contar con un certificado digital, lógicamente. Es importante, no es imprescindible. ¿Cómo se valoran los proyectos? Pues hay un procedimiento en la modalidad A, B y C establecido en la orden de concurrencia competitiva, con esta distribución de puntos, ¿vale? Esta distribución de puntos, el bloque 1, se puntuarán aspectos relativos a la propia empresa y a la gestión empresarial. El 2, al proyecto y el 3, al esfuerzo inversor. ¿Cuál es el proceso que se seguirá? Lo que os he comentado antes, que se nombrará una comisión técnica de valoración, que se hará una propuesta profesional, que luego pasará a definitiva. En el bloque 1, ¿qué puntuaremos? Hemos dicho que eran cuestiones relativas a la empresa y a la gestión empresarial. Por ejemplo, el tamaño de la empresa. Hemos puntuado más a las empresas más pequeñitas respecto a las empresas más grandes. Que pertenezcan a una asociación, que tengan premios o reconocimientos públicos, que fomenten la igualdad de oportunidades, la creación de empleo estable, que tengan un sistema de calidad, un sistema que se estén adheridos a sistemas arbitrales de consumo. El 2 va relacionado con el proyecto, pues igual, que el tema, por ejemplo, que hemos comentado antes de reconducir hasta la experiencia omnicanal del cliente, pues igual, está puntuado, por ejemplo, con 8 puntos. Que realmente se llegue a una transformación global de la imagen en las modalidades de modernización, que mejore esa experiencia de compra, que sea tu punto diferenciador con respecto a tu competencia. Pues igual, hemos valorado con 15 puntos. Y también aquí luego también hemos ido puntuando con más puntuación a los comercios que estén ubicados en ciudades más pequeñas que con respecto a ciudades más grandes. Y luego medidas de sostenibilidad y accesibilidad. El bloque 3, el esfuerzo de inversión y la aportación económica y la participación en convocatorias anteriores. Esto es que si la subvención no te cubre al completo, porque por ejemplo tu proyecto en una expansión que es 21.000 euros, creo que era, tu tienda te cuesta 30.000, pues tienes que hacer un esfuerzo inversor de poner 9.000 euros de tu bolsillo porque la subvención tiene un máximo de 21.000, ¿no? Pues se premia el esfuerzo inversor y luego también se suma o se resta en función de si te has presentado a una convocatoria anterior en función de lo que haya pasado, de tu rendimiento. ¿Cuándo se ejecutan? Pues en las primeras 3 modalidades, A, B y C, recordado, transformación digital, modernización y expansión, pues los gastos incurridos entre el 14 de marzo, que fue el día de declaración del estado de alarma, que todos recordamos, y la finalización del plazo de ejecución que se establezca en la resolución de concesión, que será como máximo de 6 meses. Es importante, este plazo tenemos pendiente de confirmarlo, ¿eh? Creemos que no habrá problema, pero está en consulta con la autoridad de gestión. Es importante que dentro de ese proyecto no estén todos los gastos ejecutados a la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, un comercio que ha puesto la mampara, la ha comprado las estanterías y demás, si está todo ejecutado y hecho antes de la presentación de la solicitud, no serían gastos imputables a la subvención.
Si no, si por ejemplo ha comprado la mampara, ha puesto estantería, pero no las ha pagado, ni siquiera se ha emitido la factura y hace un proyecto, es decir, la subvención no es para la mampara y la estantería, es un proyecto realmente, una memoria descriptiva que diga, he tenido que hacer estas actuaciones X, Y, Z para adaptarme al COVID y aparte he puesto un escaparate nuevo por tal. Bueno, pues fenomenal. Ese proyecto de modernización del negocio sí estaría incluido, pero es importante ese detalle. En la modalidad D, que hemos contado, que es relevo generacional, pues igual, como es un plazo abierto hasta septiembre del 2020, pues desde la fecha se ejecutará, desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la resolución, hasta los 6 meses máximos que se establecerá en la resolución de concesión. ¿Cuándo se pagan? Pues tal y como llega la resolución de concesión y se hace esa aceptación tácita que hemos dicho en 10 días, pues se procederá automáticamente al pago del 100% como anticipo en las inferiores a 6.000 y del 50% en las superiores a 6.000. Y el resto, pues cuando se justifica la subvención, como siempre. Bueno, estas son las reglas aplicables a los pagos para que se consideren gastos subvencionables, que son las que ya sabemos, las que estamos más o menos acostumbrados. Y la novedad es que hemos incluido que pueden complementar gastos en cada proyecto hasta un máximo del 5%. Y por mi parte, nada más. Ahora voy a intentar a ver si consigo que me veáis. ¿Ahora me veis? Creo que sí, ¿no? Sí. Vale, creo que más o menos he resumido lo más importante de la orden. Es verdad que tiene muchísimo más detalle, por eso os animo, por lo menos a los artículos relacionados con las actuaciones y gastos subvencionables, a leerlo con mucho detenimiento, sobre todo los representantes de las asociaciones de comerciantes, y a transmitirlo así. Porque realmente cubre más de lo que pensamos y se nos pueden ocurrir muchas ideas que teníamos pensadas en nuestro negocio y que a raíz de esta orden nos empuja realmente a llevarla a cabo. Voy a dar el paso a María para que ella os comente cómo se rellena la solicitud, ¿vale? Que estará disponible en la plataforma virtual. Me quedo aquí. Compartir pantalla aquí. ¿Vas a entrar el folleto primero? Sí, indique toda la información, todo eso. Sí. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, la vemos perfectamente. ¿La veis, no? Vale. Esta es la imagen de la campaña que vamos a sacar con las ayudas, que si habéis visto en la presentación también está. Y por detrás estamos preparando varias herramientas que servirán de ayuda a los potenciales solicitantes, que son una página web, un folleto virtual, que es este, y 2 manuales de ayuda, aparte de tener luego un teléfono y un correo electrónico para atender incidencias técnicas y resolver cualquier cuestión que pueda suceder. Entonces, en la página web, que es una página web a la que derivará desde la página web de nuestra consejería y cuando se entre en la plataforma de solicitud, en todo momento va a haber enlaces con esta página donde va a estar toda la información relativa a las ayudas, con todos los formularios, las guías de ayuda y toda la información detallada que pueda requerir ya el solicitante cuando se ponga a rellenar los papeles y todas las entidades que ayuden en estas cuestiones. Entonces, en el folleto, si veis, se va dando como una información muy general de las 4 modalidades que tenemos de proyectos, las cantidades que se financian, luego estos enlaces ahora mismo no está activo porque es un PDF estático, pero en la web estará activo y desde aquí pues nos va llevando pues para qué son las ayudas, nos lleva a la pantalla de para qué son las ayudas y cada una la explica de forma sintética en qué consiste cada una de las 4 modalidades de proyectos subvencionables. Luego, estas guías que ahora os enseñaré, aquí por ejemplo hay un enlace, pues nos llevará a la guía completa en la que se da toda la información ya detallada en cuanto a los papeles que necesitamos, los requisitos, cómo hay que plantear la solicitud, cómo hay que rellenarla, etcétera. Resume pues los solicitantes, quiénes pueden ser, qué requisitos se les exigen, qué condiciones tienen que cumplir. Y como veis siempre hay enlaces pues, a la guía,
a las distintas informaciones que tenemos, como las cantidades que se subvencionan, las distintas cuestiones que le van a surgir a una persona que se plantee el solicitar esta ayuda. Este es un cuadro sintético de las cantidades máximas y mínimas que se conceden para cada una de las modalidades y la inversión mínima que exigimos en cada una de las 4 modalidades. Si veis, en la A, B y C se exige una inversión mínima, en el caso de la A y la B de 1.500 y en la C de 3.000. Y bueno, pues aquí es un poco un resumen de cuáles los pasos que vamos a ir, que debe de dar el solicitante para plantearse si está en sus manos recibir una solución de este tipo. Pues primero ver si es un potencial beneficiario, si cumple los requisitos. Luego, pensar la idea que tiene, que como indicaba la directora general, es muy importante que antes de enfrentarse a la solicitud en blanco tengamos claro qué necesitamos para nuestro negocio, y especialmente en la transformación digital, pues lo normal es que el pequeño comercio a lo mejor a priori no tenga claro cuáles son sus necesidades. Entonces, ahí tendrá que hacer un trabajo previo de diagnóstico que podrá hacer con un profesional o a través de programas que hay ahora mismo con las cámaras de comercio o con el área de economía. De la Junta de Andalucía tenemos un programa específico para los diagnósticos. En fin, previamente el negocio tiene que tener claro, la pyme tiene que tener claro en qué necesita mejorar, ya sea en el ámbito digital o ya sea de transformación de su tienda física. Una vez que lo tiene, pues lo tiene que presupuestar, porque nosotros vamos a necesitar toda esa información exacta con facturas pro forma de lo que necesita. Debe de preparar la propuesta y en el último momento presentar la solicitud. Pero lo que recomendamos es que antes de llegar al formulario de solicitud se haga un trabajo previo, que realmente con las bases que están publicadas y con toda esta información que vamos a poner en la red, ya desde este mismo momento la pyme puede empezar a preparar su proyecto y no dejarlo para el momento que se abra la convocatoria. Cuando se abra la convocatoria probablemente pueda tener ya todo la documentación que vamos a requerir y las ideas claras de qué es lo que necesita y qué es lo que va a solicitar, qué es lo que valoramos a la hora de después hacer la concurrencia competitiva y cómo tiene que recopilar toda esa información para que obtenga la puntuación. Y bueno, aquí en esta última página del folleto lo que tenemos es un enlace a ese correo electrónico y ese teléfono donde va a poder resolver cualquier otra cuestión que tenga. Esto en cuanto al folleto. ¿Ahora dónde tengo que ir? Aquí, ¿no? Lorena. Aquí, ¿dónde tengo que dejar de compartir? Cierra la pantalla que estabas compartiendo, que se desconecta solo. ¿Dónde ¿La cierras en la isla? ahí, aquí. No, en la otra. En la esquina. Ahí. Vale. Y ahora, vuelves otra vez a compartir. Ahí, en la verde, lo verde. Verde. Y busca la que Y ya, quieres. vale. Venga, pues la otra de las herramientas que os decía que teníamos son la guía para las entidades. Cada una de, como sabéis, hay dos tipos de procedimientos. Un procedimiento en concurrencia competitiva en el que las entidades, las pymes que nos soliciten en cada provincia van a competir entre sí con todas las pymes que presenten solicitud en esa provincia y compiten además en 2 ámbitos, el ámbito funcional, que le llamamos, y el ámbito territorial. El territorial es la provincia y el funcional vamos a distinguir, por un lado, a las pymes artesanas y, por otro lado, a las pymes comerciales. Con lo cual, una pyme de Almería, del ámbito del comercio minorista, va a competir con las otras pymes del ámbito del comercio minorista que soliciten Almería. Y las pymes artesanas van a competir con las pymes artesanas que soliciten en la provincia de Almería. Entonces, en el caso de los proyectos A, B y C, es decir, el de transformación digital y los de modernización y expansión, se va a aplicar este procedimiento de concurrencia competitiva, mientras que en los proyectos de relevo generacional es concesión de concurrencia no competitiva. Quiere decir que a medida que entren las solicitudes se valoran por estricto orden de entrada en cada delegación y se van concediendo hasta que se agota el crédito. Entonces, para cada una de las 2 modalidades de procedimiento tenemos una guía. Yo no sé, aquí... sí, aquí la puedo bajar, ¿no?
Entonces, esta es una guía que vais a tener disponible en esa página web de la que os hablaba y en la que tenéis acceso a toda la información que puede requerir un solicitante. Entonces, yo ahora me voy a centrar en mi exposición, porque todo lo demás ya lo ha contado la directora general, me voy a centrar en, digamos, la parte más práctica para cumplimentar la solicitud. Todo eso va a estar ahí con todo lujo de detalles y lo vais a poder consultar con detenimiento. En primer lugar, lo que este procedimiento supone también de novedad y que nos va a permitir agilizar el procedimiento de concesión es que todo el trámite se va a hacer electrónicamente, con lo cual los solicitantes tienen que tener un certificado digital, una cuestión importante que ya pueden ir tramitando. De hecho, el que no lo tenga, estos días ya la agencia tributaria está empezando a funcionar con cita previa y bueno, entre la agencia tributaria o cualquier otro organismo donde se pueda ir. Nosotros mismos también ya tenemos en registro cita previa, pero bueno, que eso, que el tramitar un certificado digital tiene su peluseo. El que no lo tenga, yo creo que ya en estos momentos, ya estamos saliendo del confinamiento, podemos empezar a gestionar. Entonces, en primer lugar, eso, tener en cuenta que todo el procedimiento se va a hacer por medios telemáticos y, por tanto, esta es la preparación previa que hay que tener lista. ¿Dónde accedemos a la solicitud? Accederemos desde nuestra página web, desde la página web de la Consejería de Economía. En la página web de la Consejería, en la sección de Comercio y en la sección de Artesanía hay un enlace directo que nos lleva al catálogo de procedimientos administrativos donde está toda la información. Ahí se puede ver tanto las guías, ahí también van a estar disponibles, como los formularios y el acceso a la oficina virtual, que es la que nos va a permitir cumplimentar la solicitud. Entonces, para cada proyecto que presentemos, en cada provincia tendremos que cumplimentar dos documentos. La solicitud, que en mi imagen estática es esta, luego la veremos, y la memoria descriptiva de proyecto, que hay un modelo de memoria para cada una de las modalidades. Es decir, cada modalidad tiene una memoria en la que ya se va a requerir de la PYME que cumplimente los datos que necesitamos para hacer la valoración. La primera cuestión que se puede plantear una PYME es cómo tiene que preparar el proyecto si tiene establecimientos en varias provincias. Los proyectos, como hemos contado anteriormente, hay unos topes por PYME. La PYME puede que tenga varios establecimientos y que esos establecimientos estén en provincias diferenciadas. Sin embargo, el ámbito territorial de competitividad, como hemos comentado, es el ámbito de la provincia. Con lo cual, en el caso de que una misma PYME quiera desarrollar el proyecto en dos provincias distintas, ha de presentar una solicitud en cada una de las provincias, pero teniendo en cuenta que los topes aplicables por PYME se hacen en conjunto. Con lo cual, lo primero que nos tiene que contar cuando cumplimente la solicitud es que ha solicitado dentro del proyecto A algunas actuaciones para desarrollar un establecimiento que está en otra provincia, y eso se cumplimenta en este cuadro de la solicitud. Entonces, como nosotros tenemos esas subvenciones mínimas y máximas establecidas por proyecto, lo primero que comprobaremos es que entre los distintos establecimientos para los que quiera hacer el proyecto no ha superado el tope máximo. Es decir, que si va a hacer un proyecto A no puede superar entre todos los establecimientos 12.000 euros, si va a hacer un proyecto B entre todos los establecimientos no puede superar los 26.250 y en el caso de los proyectos de expansión solo permitimos abrir dos nuevos establecimientos, con lo cual son 42.000. Este es más fácil porque solo va a poder pedir en dos provincias. Y bueno, pues una vez que tenga el proyecto claro, las provincias en las que lo va a hacer, tendrá que contar en cada una de las provincias lo que va a hacer en los establecimientos de esa provincia y presentar tantas solicitudes como provincias estén afectadas. Todo esto está explicado aquí con detenimiento en la guía y con un ejemplo práctico. Lo siguiente que puede surgirle la duda a alguien, ¿ante qué delegación tengo que presentar mi solicitud? Bueno, pues la delegación es ante la delegación donde esté el establecimiento donde se va a hacer el proyecto.
no es la del domicilio fiscal, sino la provincia donde esté el establecimiento. Y en ese caso, pues, por ejemplo, una entidad que tenga una tienda online y que solo vaya a hacer su inversión para la tienda online, puede plantear en dónde lo presento. Pues en ese caso la presentará ante la delegación de alguna de las provincias donde genere empleo. En el caso del comercio ambulante, que también pueden presentar una solicitud de ayuda, pues lo presentará ante la delegación territorial donde tenga el mayor número de autorizaciones municipales de actividad. En cuanto al calendario previsto de ejecución de los proyectos, bueno, pues esto ya lo ha explicado la directora. Cuando llegue el momento de la solicitud, es muy importante tener en cuenta que los gastos que vayamos a acometer para el desarrollo de ese proyecto tienen que estar comprendidos entre el 14 de marzo de 2020 y, como máximo, la fecha que digamos en la resolución de concesión. Es decir, cuando terminemos el procedimiento, esa resolución dirá hay un plazo máximo de ejecución hasta, podemos decir, como mucho 6 meses. Eso lo estableceremos en el momento de la resolución. Pero sí es muy importante que el proyecto no esté terminado a la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, como la convocatoria la vamos a sacar en una semana, un par de semanas, en el momento que presentemos la solicitud no puede estar el proyecto totalmente ejecutado. Sí se permite que se hayan hecho ya gastos desde el 14 de marzo, pero si ha culminado enteramente no sería subvencionable, ¿vale? Eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque si a nosotros nos llega un proyecto en el que se nos dice que el periodo de ejecución va desde el 14 de marzo al 18 de mayo, pues ese proyecto no sería subvencionable. Es esta advertencia que tenemos aquí destacada. En cuanto al presupuesto de los proyectos, la subvención y la aportación de la empresa, bueno, pues una vez que ya tenemos definido nuestro proyecto, sabemos qué es lo que las necesidades de nuestra pyme, de nuestros establecimientos, y lo hemos definido, tenemos que ver cuánto nos va a costar. Y para esto necesitamos, desde el primer momento, recopilar todos esos presupuestos o esas facturas pro forma que van a justificar que el coste es ese y que además nosotros vamos a necesitar para valorar los proyectos. Por tanto, junto con la solicitud, habrán de venir esas facturas pro forma y esos presupuestos. El cuadro en el que se cumplimenta el formulario de solicitud es un cuadro muy fácil de rellenar porque corresponde con los distintos conceptos subvencionables que permitimos y entonces pues simplemente se trata de sumar los conceptos que correspondan a cada una de esas actuaciones. Pues si es un proyecto, por ejemplo, en este caso, este ejemplo que está en la tabla es un proyecto B, si subvencionamos servicios profesionales de elaboración y redacción del proyecto, pues todo lo que nos cueste y que esté respaldado por facturas, esos servicios profesionales irían a esta primera columna, excluido el IVA, porque el IVA no es subvencionable si es recuperable. El porcentaje de subvención en esta ocasión para el 2020 se prevé la financiación del 100% de la subvención. Entonces aquí cada uno pondrá lo que estime, o sea, lo que nos va a solicitar de subvención. Puede solicitarnos menos de lo que le cueste. En ese caso está haciendo una aportación. La empresa, esa aportación es uno de los criterios de valoración que si supera los 3.000 euros y el 10% va a obtener puntos. Entonces, puede que una empresa tenga un proyecto más ambicioso del importe que nosotros subvencionamos y en ese caso, aquí pondría el porcentaje que representa la subvención que solicita y el resto pues entenderá que es una aportación propia. En el caso de que una empresa decida que va a hacer una aportación al proyecto, es muy importante que tenga en cuenta que no es solo un compromiso que asume, que deja aquí en la solicitud sin más, sino que cuando lleguemos al final del proyecto, nosotros vamos a comprobar que lo que ha invertido, lo que vamos a mantener, digamos, en el momento de la justificación es el porcentaje de subvención. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos subvencionando el 80% de la inversión, cuando llegue el momento de la justificación vamos a pagar el 80% de la inversión finalmente realizada. Es decir, que si finalmente esa empresa no hace la inversión que no se estableció, el porcentaje de la subvención también se va a minorar. Por tanto, es muy importante que este apartado del porcentaje de subvención no se rellene de una forma
estimativa ni por obtener los puntos. Lo que se ponga en la solicitud, como va a obtener una puntuación, nosotros vamos a tener que comprobarlo en el momento de la justificación, y si la inversión es inferior, la subvención también va a ser inferior a la comprometida. Bueno, pues a la hora de rellenar todas estas casillas hay que tener muy en cuenta toda esa serie de gastos que hemos ido diciendo que no son subvencionables, ¿vale? Ninguno de estos gastos puede estar incluido en esas facturas, porque en ese caso, cuando lleguemos al momento de valorar el proyecto, nosotros los descontaremos. Si un proyecto, por ejemplo, nos incluye en los gastos subvencionables en la factura un programa antivirus, pues el coste del programa antivirus directamente lo restaremos como gasto subvencionable. Bueno, pues esto es un poco la explicación en texto, lo que yo acabo de contar aquí en esta tabla gráfica, y la aportación de medios propios y lo que implica esto. Y por último, pues alguien puede plantearse, o la mayoría se plantearán, ¿qué documentos necesito para presentarme a la solicitud? Bueno, pues para presentar mi solicitud. Es muy importante que esto lo tengamos claro y lo interioricemos desde ya, porque es verdad que requerimos bastante documentación y necesitamos información para valorar. El haber acortado los procedimientos, como explicó antes la directora general, y habernos separado de las bases tipo, implica que vamos a valorar el proyecto con toda la documentación delante. Es decir, que nosotros desde el principio necesitamos saber, con todos los papeles delante, que cada uno de los criterios y de los requisitos que exigimos, la entidad los cumple, con lo cual es necesario que tengamos documentación que nos permita comprobar exactamente cada uno de los requisitos y condiciones. Aquella información que procede de las bases de la agencia tributaria o de la seguridad social o de los datos de identidad, por ejemplo, del DNI, nosotros como administración tenemos acceso a esas bases de datos y podremos consultarlo directamente, con lo cual eso va a ser un ahorro de carga de aportar documentación para los solicitantes, salvo que no quieran que nosotros le consultemos los datos. En ese caso, se tendrán que oponer. Marcan en la solicitud, en la casilla correspondiente, su derecho de oposición. Nosotros no le consultamos nada y en ese caso él nos aporta todos los certificados que requerimos de la agencia tributaria, de la seguridad social y la copia de su DNI, por ejemplo. Si no nos manifiesta su derecho de oposición, nosotros le ahorramos trabajo, lo consultamos directamente y además lo podemos consultar tantas veces haga falta a lo largo de la vida del expediente. La entidad que haya participado en convocatorias anteriores sabe que esto es una importante carga tanto para nosotros como para los beneficiarios, porque constantemente a lo largo de la vida del proyecto vamos a necesitar algún dato, y el hecho de que se lo tengamos que requerir, él lo tenga que buscar, a lo mejor no tiene él directamente el acceso a las páginas web de la agencia tributaria o de la seguridad social, implica que vaya su gestor, pero si nos autoriza que eso, es decir, si no se opone, nosotros lo podemos consultar y es muchísimo más rápido. Entonces, en ese caso, solo nos tendría que aportar aquella documentación que es documentación propia de la entidad, que nosotros no tendremos acceso a ella. Y para comprobar qué documentación es, hemos preparado en esta misma guía un checklist que está al final, en el anexo 2, y donde se puede comprobar uno a uno todos los documentos que nosotros necesitamos para valorar. Así que nos vamos directamente al anexo 2. Y aquí veremos, pues, qué documentos son los que nosotros para cada requisito, condición o criterio de valoración necesitamos. En la orden, lógicamente, está en el artículo 14, viene toda la documentación que requerimos, pero esto es más simple porque es más fácil para el tercero que compruebe lo que tiene que aportar, si lo tiene o no. Y en estas dos columnas, pues nosotros le informamos todas aquellas cosas que nosotros podemos consultar y por tanto no necesitamos que nos aporte, y aquellas que en todo caso nos tendrá que aportar. Con lo cual, se trata simplemente de que vaya comprobando con este checklist: esto lo tengo, lo preparo, esto lo tengo, lo preparo, la acreditación de la orquesta, y lo que no tengamos a día de hoy, pues lo podemos ir ya buscando y preparando. Todo lo que nosotros tengamos que consultar se lo estamos ahorrando al tercero. Por ejemplo, pues en el caso de la acreditación de la actividad del establecimiento, todo lo que tiene que ver con el IAE en el que está inscrito, hay muchas pymes que esto se lo lleva su gestor, no lo saben exactamente. Pues nosotros eso lo comprobamos directamente. Vamos a comprobar que su actividad principal está encuadrada dentro de los epígrafes del comercio minorista que indicamos ahí en la orden, que están al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, que están de alta en el RETA, en el caso de los artesanos, que exigimos que estén de alta bueno, si es un empresario individual.
Y en el caso de los artesanos, además vamos a pedir que nos acrediten su condición de artesano. Para ello hay dos vías. Una, que esté inscrito en el Registro de Artesanía de Andalucía, en cuyo caso lo podemos consultar nosotros sin necesidad de que nos aporte nada, o en el caso de que un artesano que esté inscrito en un registro de artesanía de otra comunidad autónoma, entonces en ese caso recomendamos que nos lo aporten. Pues así con cada una de las cuestiones. Como se puede ver en este checklist, en la primera columna hay mucha documentación que nosotros podemos consultar, y lo que no podemos consultar, pues ya les especificamos con qué documento nos lo pueden acreditar. En el caso de que el interesado diga no quiero que me consultes mi información de la Seguridad Social o de la agencia tributaria, pues toda esta columna pasaría a este lado, es decir, que nos tendrían que ir aportando cada uno de estos documentos. Eso el propio tramitador nos va a permitir, le va a recordar todo lo que tiene que aportar. Entonces es fácil también cuando llegue el momento de la solicitud, que como decíamos antes, debe de ser el quinto paso, es decir, primero yo preparo mi idea, pienso, veo lo que me cuesta, pido presupuestos, junto toda la documentación y cuando lo tenga todo listo, entonces ya entro en la solicitud. Con lo cual nos viene muy bien estas 2 semanitas que vamos a tener previamente para ir consultando todas estas cuestiones. La guía, la página web y el folleto lo vamos a colgar en unos días y va a estar disponible toda la información que va a poder ir manejando ya la entidad desde antes de que se abra la convocatoria. Cuando se abra la convocatoria, pues preparar todos los papeles y una vez que esté todo preparado es muy fácil cumplimentar la solicitud. Si os parece, ahora os enseño cómo es... Aquí doy, ¿no? Okay. Y ahora... Compartir. Vale. Y ahora enseñamos una solicitud. Esto es el anexo 1, ¿no? Esta es la tercera, María. ¿Esta es la solicitud? No veo desde aquí, desde esta distancia. Vale. Esta es la solicitud. Entonces, cuando nosotros entremos en la oficina virtual y digamos que queremos solicitar la subvención para pymes comerciales o para pymes artesanas, nos saldrá esta solicitud. Este modelo de solicitud, como veis, es común tanto para las pymes comerciales como para las artesanas. Lo primero que se indica es si es comercial o si es artesana. Nos pide los datos normales de cualquier persona o entidad solicitante y de su representante. A continuación nos pide los datos de la pyme, el acrónimo, la página web si la tiene, la fecha de constitución, en fin, toda la información que según las bases nosotros necesitamos para valorar de esa pyme, pues en este segundo recuadro nos la va cumplimentando. En aquel caso de que haya algún dato que no afecte, pues sí, no, o el campo. Ahí el propio tramitador le va a recordar, si es un campo obligatorio lo deja en blanco, que le va a decir que no puede enviar la solicitud hasta que no me cumplimente ese dato. Pues en el caso de la notificación, como nosotros ahora nos vamos a comunicar, en el caso de que tengamos que hacerle algún tipo de requerimiento, alguna petición expresa a través de medios electrónicos, necesitamos saber desde primera hora pues una serie de datos, que es el correo electrónico y el número de teléfono móvil. Que se tendrán que dar de alta en el sistema Notifica. Todas estas cuestiones también están explicadas en la guía, así que no hay problema porque cualquier duda de este tipo en la guía va a estar explicado lo que tiene que hacer. Hay que darse de alta en el Notifica y en ese alta, si no se dan, con estos datos nosotros lo podremos tramitar. Luego los datos bancarios de la entidad, a dónde le vamos a ingresar los pagos de la subvención, una serie de declaraciones del tipo de que son ciertos los datos que se nos presentan, que no están incluso en una prohibición, que si aportan financiación tienen recursos, en fin, las típicas declaraciones que aparecen en todo tipo de subvenciones. También nos tiene que informar sobre si ha solicitado o le han concedido subvenciones otras administraciones o entes públicos o privados para la misma actividad. Y entonces nos lo indica aquí. Y en el caso del régimen de minimis, que el régimen de minimis consiste en que una pyme no puede recibir más de 200.000 euros de una administración española durante 3 ejercicios fiscales. Entonces, si la pyme ha recibido en el año anterior alguna subvención, tiene que ser una administración española. Si es extranjera, no contaría en este caso. Ha recibido en los 2 ejercicios fiscales anteriores o en el que llevamos de alguna administración española alguna subvención, nos lo indica aquí.
Nosotros ahí que vamos a comprobar que entre esas subvenciones más esta que está solicitando no supere los 200.000 euros, porque si supera los 200.000 euros estaría ya superando el régimen de minimis y por tanto no podría acogerse a esta subvención, pero esta información debe de facilitarnos la solicitud. Aquí en el apartado 6 nos informa si hay algún documento que no quiera aportar porque ya lo tenemos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, pues me indica cuál es el documento, en qué consejería está, cuándo lo presentó y en qué procedimiento, y nosotros lo tendríamos que rescatar. Y en el apartado 7, lo que indicábamos antes en la guía, el derecho de oposición, que no quiero que me consulten mis datos de identidad, pues pincho aquí. Si lo dejo en blanco, pues yo voy a consultarlo todo, lo que necesite, claro, lógicamente, lo que me habilitan las bases reguladoras. Nosotros no vamos a consultar nada que no esté en las bases reguladoras. Son aquella información que nosotros exigimos y que necesitamos para valorar los proyectos. Eso hay, por supuesto, toda una serie de garantías de confidencialidad y de garantías entre administraciones para que solo consultemos aquello que necesitamos saber para tramitar la subvención. El simple hecho de ser beneficiario de una subvención implica que va a estar incluido en una lista del reglamento de la comisión, y aquí les informamos, simplemente no es para marcar ni no, simplemente que el hecho de ser beneficiario implica esa inclusión en esa lista. Y el apartado 8, aquí es lo mismo que hemos visto en la guía en el anexo 2, explicando cuál es el documento que tienen que aportar y cómo si lo consultamos nosotros lo aportan, pero aquí en el formato de la solicitud, que también sirve para ir repasando que todo lo que me tiene que aportar me lo aporta. Pues aquí van señalando lo que tiene que aportar, porque en función de unos casos se dará uno u otro, y si hay algún documento que no esté aquí o que quiera aportar porque lo que sea, pues aquí hay una posibilidad de que nos aporte alguna documentación adicional porque su empresa requiera aportar algo nuevo que nosotros no hayamos contemplado en los apartados anteriores. Y en el apartado 8.2 lo que estamos viendo es aquellos en los que haya de aportarse en caso de que manifieste su oposición. Es decir, si yo en la página anterior digo que no quiero que me consulten mis datos de seguridad social, pues en el 8.2 debo de indicar que aporto todos estos datos de la seguridad social que no dejo que me consulten y debe de subir el documento. En el apartado 9 tenemos toda la información relativa a la empresa que vamos a necesitar para aplicar los criterios de valoración. Pues una de ellas es el tamaño de la empresa. La empresa, según el tamaño de la empresa, como explicó antes la directora, tiene una puntuación. La empresa aquí nos dirá pues, si tiene 5 trabajadores, hasta 5 trabajadores, si tiene de 6 a 9 o de 10 a 49. Cada uno de estos tramos tiene una puntuación que se va a otorgar al beneficiario. En el apartado 9.2 nos indicará si pertenece a una asociación de comerciantes o a una asociación de artesanos, y en el caso de que pertenezca, pues nos dirá desde cuándo está y cuál es el nombre de la asociación. Si esta asociación es promotora de un centro comercial abierto, pues nos lo indica aquí. Si esa asociación es promotora de una zona, en el caso de artesanas, de una zona o punto de interés artesanal, nos lo indica en este apartado. Y en el caso de que así sea, pues nos indica cuáles. Nosotros, lógicamente, luego todo esto lo comprobaremos, pero cada una de estas cuestiones tiene una implicación en puntos a la hora de participar en la convocatoria, con lo cual es muy importante que si una entidad cumple estos requisitos nos lo indique y para que nosotros podamos valorarlo. El que no lo indique, lógicamente, no va a obtener puntuación por esa cuestión. Luego tenemos un apartado para los reconocimientos públicos, premios y distinciones, que es otro de los criterios que valoramos. Si ha obtenido algún reconocimiento, algún premio, una distinción que hayamos concedido, tanto en el ámbito del comercio como en la artesanía, pues nos lo indica aquí y nosotros le otorgaremos la puntuación que corresponda. En el caso de la igualdad de oportunidades, valoramos 2 cuestiones. Una, si dispone de un plan de igualdad de género, sin estar obligado a ello por ley, que en el caso de esta línea va a ser siempre porque están obligadas, creo que las pymes que tienen más de 250 trabajadores. Entonces, en ese caso nos indicará el nombre, la fecha de aprobación, el órgano y el documento que nos lo aportará con la solicitud. Y si además tiene un distintivo empresarial en materia de igualdad, si se le ha otorgado, pues nos lo indica aquí y también nos tendrá que acreditar con el documento correspondiente. En el apartado 9.5, pues la creación de empleo estable de esa empresa. Aquí se valora
aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan un contrato indefinido con una antigüedad superior a 2 años. Se tienen que dar las dos circunstancias. Entonces nos indicará aquí el número de personas en la plantilla de la empresa que tengan esto. Si nos pone aquí 3 personas, nosotros accederemos a la Seguridad Social y comprobaremos que efectivamente tiene 3 personas con una antigüedad de 2 años y con contrato indefinido. Eso lo vamos a poder ver a través de las consultas a la Seguridad Social. La gestión de la calidad o los distintivos, bueno, pues aquí lo que valoramos es que tenga implantado un sistema de gestión de la calidad o bien que tenga, que haya obtenido el distintivo Andalucía Calidad Artesanal o similar. Pues aquí nos lo indica y también exigimos para otorgar la puntuación que estén vigentes, ¿vale? Porque a veces los sistemas de gestión de la calidad se implantan y luego no se renuevan, pierden su vigencia y entonces en ese caso, aunque lo haya obtenido hace 4 años, si ya no lo tiene vigente, no contaría. En el caso del consumo, pues lo que estamos valorando es que la empresa esté adherida al sistema arbitral de consumo, a un sistema de resolución de conflictos. Nos tendrá que indicar a cuál, desde cuándo y si está adherida con carácter indefinido y sin limitaciones, porque en esos casos tiene un punto por cada una de estas cuestiones, un punto adicional. Y en este último apartado, en el 9.8, lo que vamos a valorar de la empresa es cómo ha sido su participación en las convocatorias anteriores. Para este año 2020 vamos a valorar la convocatoria del 2017, que realmente era el ejercicio 2018 de pymes comerciales, y la convocatoria de 2018 de pymes artesanas, que se publicaron con estas mismas, con cargo al programa operativo FEDER. ¿Qué vamos a valorar ahí? Bueno, pues lo que explicó antes Lorena, las entidades que hayan ejecutado bien sus proyectos, que hayan terminado el proyecto, nos hayan presentado la documentación en plazo, van a tener hasta 10 puntos de positivos, y aquellas entidades que o bien hayan renunciado a la subvención una vez concedida, que nos ha pasado, ha habido un importante número de renuncias tras la concesión, o bien aquellas que, terminado el plazo de justificación, no presentaron en plazo la documentación o que no ejecutaron al 100% la subvención concedida, pues de la puntuación total que hayan obtenido en el resto de requisitos se les van a restar hasta 10 puntos. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si yo, que no he participado en la convocatoria anterior, no me pueden valorar ni positiva ni negativamente? En ese caso, la entidad tendrá los 10 puntos que damos para este bloque, porque de momento estaría en positivo, digamos. Esto es como los puntos del carnet. Los vamos perdiendo a medida que vamos ejecutando. Entonces, es muy importante también que tengamos en cuenta que el hecho de participar en la convocatoria, ser beneficiario, está quitando la posibilidad a otra pyme de que lo sea. Entonces, lo que pedimos en este caso es seriedad y responsabilidad. Si una pyme pide un proyecto, se le concede y ya ha sido beneficiaria, lo que pedimos es que lo ejecute y que lo ejecute bien. A veces se piden cosas que no se tiene claro, o un proyecto que después no se quiere llevar por lo que sea, se aburre la empresa, por los motivos que sea. Lo que pretendemos es que nos quedemos con los solicitantes que tengan interés en hacerlo y ganas de ejecutar sus proyectos. Y este sería el anexo 1, que es la solicitud, donde están, digamos, todos los datos de la empresa, como hemos ido viendo, tanto los datos generales de declaraciones responsables como la documentación que nos aporta, la documentación general sobre la empresa. Aquí no hemos empezado a hablar todavía del proyecto. Entonces, una vez que tenemos esta solicitud, que la hemos cumplimentado en el tramitador, tenemos que adjuntar el modelo de memoria descriptiva. Mi proyecto, ¿qué voy a desarrollar? Pues voy a desarrollar el proyecto de modalidad A. Pues me cojo el anexo 1, el de modalidad B, el 2, el del C, el 3. Y aquí hay otra serie de documentos que hemos diseñado también para aportar con la solicitud. Uno de ellos es el compromiso de ejecución de los miembros de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, etcétera. Como habíais visto al principio de la exposición, este año, como novedad respecto a las convocatorias anteriores, hemos introducido esa posibilidad que da la Ley General de Subvenciones, en el que una agrupación de personas físicas que no tenga personalidad jurídica, una comunidad de bienes, etcétera, puede participar. Pero en ese caso, cada uno de los miembros tiene que comprometerse a ejecutar una parte del proyecto. En el caso de que la pyme se encuentre en esa situación, pues tendrá que aportarnos este documento, este anexo 4 firmado por todos los miembros, en el que se responsabiliza cada uno a ejecutar una parte. Y también tenemos otra declaración muy importante, que es el anexo 5, que es una declaración responsable
que sirve para comprobar todas esas circunstancias que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria y pues nos van señalando pues, que no he incumplido la ley de contratos, no he incumplido la ley general de subvenciones, no he sido sancionado por materia de igualdad, no he sido sancionado en tema de memoria democrática, un formulario muy simple y ahí simplemente sirve también a modo de repaso de que nos estamos comprometiendo a que no estamos en ninguna de estas circunstancias. Y ahora, si os parece, vamos a entrar en un modelo de memoria, por ejemplo el del proyecto A, para que lo veáis. Anexo 1, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Supongo que sí, ¿no? Sí, María. Vale. Sabemos. Gracias, María Dolores. Bueno, pues esta es la memoria descriptiva que os indicaba. En este caso, lo que hace este modelo, que es muy simple, es facilitarnos el trabajo para que nos contéis, tanto a los solicitantes como a nosotros, toda esa información que nosotros vamos a necesitar para valorar los proyectos. Lo primero que necesitamos saber es en qué otra provincia vas a hacer tu proyecto. Es decir, si es un proyecto A y yo tengo 3 establecimientos en 3 provincias distintas, lo quiero hacer en las 3 provincias, pues aquí se nos informa. Lo voy a hacer en Sevilla, en Cádiz y en Málaga, por ejemplo. En Almería, en Málaga y en Jaén. Y entonces pues, se me indica para que nosotros comprobemos que entre todos los establecimientos no superamos el tope que tiene asignada la PYME. En segundo lugar, pues se nos indican los establecimientos donde se va a desarrollar el proyecto. Aquí vienen 3 establecimientos. Si fuesen más, pues tendríamos que añadir en un documento adjunto que se puede subir a la plataforma indicando esa cuestión. A continuación, si lo que tiene es una tienda online, pues nos indica aquí la dirección y si es un comercio ambulante, pues los sitios donde tiene la licencia para desarrollar la actividad. En el apartado 3, pues se nos indica, se nos describe el proyecto, pues todas aquellas actuaciones que contempla el proyecto. Y esto es muy importante. Aquí digamos que va a estar la esencia de la solicitud. Aquí es donde tenéis que plasmar el resultado de ese análisis que habéis hecho del proyecto, en qué consiste, qué actuaciones de las que indica la orden que son subvencionables vais a desarrollar y qué actuaciones vais a desarrollar en cada establecimiento. Esto es fundamental. El apartado 3 es la esencia de la solicitud, porque si nosotros no tenemos información no podemos saber si es subvencionable o no es subvencionable. Y otra cuestión que quería incidir también, que es muy importante que tengáis en cuenta, es que el proyecto en todo caso ha de responder a los objetos de la subvención que viene en la orden y que expuso al principio de la presentación la directora general. Es decir, un proyecto de modernización digital es aquel proyecto en el que la empresa quiere avanzar en su estrategia digital y, bueno, pues puede decir, pues yo este año quiero sistematizar mi sistema, mi hardware de control de almacén y además quiero vincularlo con la base de datos de clientes que tengo. Bueno, clientes, el almacén con los clientes no tendría mucho que ver, pero en fin, distintas herramientas. Pues esas cuestiones son el proyecto. Aquí no vale, en el caso de los proyectos B sobre todo, que puede ser una duda que surja, no vale, por ejemplo, con el tema del COVID. Nosotros hemos introducido como conceptos subvencionables el concepto de elementos de protección para el COVID. Esos elementos de protección los podemos integrar dentro de nuestro proyecto, pero no puede tener por único objeto el proyecto adaptar la tienda al COVID. Tiene que cumplir el objeto de modernización del establecimiento. Es decir, yo voy a hacer una reforma en mi establecimiento, lo voy a modernizar, voy a cambiar mi diseño y aprovecho para introducir todas esas cuestiones que en este nuevo contexto voy a necesitar. Y en ese caso, pues las mamparas y todo, etcétera, el resto de herramientas que podamos necesitar para proteger son subvencionables. Pero no valdría con que alguien solicite directamente las mamparas, ¿vale? Y otra cuestión, bueno, que a lo mejor en el caso de modernización digital, en el caso de los proyectos A, un
un sistema de conteo de personas en determinadas zonas de la tienda, eso ya lo teníamos previsto de antes. Lógicamente eso no tiene por qué estar ligado al COVID. Puede que ahora, en este momento, lo vayamos a utilizar para salir de esta situación en la que estamos, pero que de todas maneras eso es una herramienta de modernización digital de la empresa que puede tener muchísimas utilidades, entre ellas esta que os estoy contando. Y el resto de apartados de la memoria, pues lo que nos van a permitir es valorar esos aspectos que en la orden dice que tiene una valoración especial. Por ejemplo, pues el avance hacia la omnicanalidad y el entorno de comercio unificado. Nosotros, para que podamos valorar esta cuestión, que tiene hasta 8 puntos, de describirnos aquí cómo con este proyecto la empresa va a poder avanzar hacia ahí. En la guía vais a tener explicado un poco el concepto de omnicanalidad, en qué consiste y qué tipo de, con unos ejemplos, en qué consideramos que existe ese avance hacia la omnicanalidad, para que podáis tener en cuenta si vuestro proyecto es valorable en este aspecto. Las medidas de sostenibilidad, igual, pues nosotros damos una puntuación por todas esas inversiones que supongan un avance hacia la economía bajo en carbono, la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Pues si el proyecto incluye estos elementos, aquí es donde se describen y en base a lo que se describe aquí es en base a lo que nosotros podemos dar la puntuación. Y por último, las medidas de accesibilidad que incluye el proyecto. Es decir, medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, que no tienen por qué ser de físicas, también pueden ser, en el caso del comercio electrónico, para otras cuestiones, o incluso en las tiendas físicas, pues puede haber determinados elementos que faciliten la interacción con personas con discapacidades sensoriales. No tiene por qué ser, siempre pensamos en la accesibilidad en barreras arquitectónicas, y no solo es eso, incluye cualquier elemento que permita introducir medidas de mejora de accesibilidad para las personas con discapacidad. El calendario de ejecución, pues aquí es de donde se nos va a indicar desde cuándo va a empezar el proyecto y cuándo va a terminar. Es decir, que el primer gasto que se haya realizado, siempre y cuando sea después del 14 de marzo, se indica aquí, hasta cuándo creen que va a poder ejecutarse ese proyecto. Y en el apartado 8, el cuadrito que vimos antes, ¿vale? La suma de todas las actuaciones y el porcentaje que se vaya a aportar y la subvención que se solicita. Y ya está. Este sería el otro documento con que nosotros necesitaríamos para valorar. Y bueno, con esto termina mi exposición. Está aquí también la directora y si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, estamos aquí a vuestra disposición para contestaros a todo lo que necesitéis. María, tenemos el chat abierto y están los participantes haciendo sus planteamientos por ahí por el chat. Vale. Si lo miras por privado, te he pasado alguno. Vale. ¿Vale? Que han ido surgiendo a lo largo de tu presentación. Entre ellos hay uno que se suele repetir, que si van a poder disponer de la presentación, la ayuda que podrían. Y luego pues tiene otras más concretas, como por ejemplo, a partir de qué cuantía habría que presentar 3 presupuestos. En tu chat lo estás teniendo todo y a partir de ahí te los vamos canalizando. Vale. Yo no me he enterado muy bien, María Dolores. He escuchado la primera pregunta, que creo que ha sido el tema de la presentación, ¿no? Que si iban a poder disponer de la presentación. Efectivamente. Sin problema, os la enviamos a la cámara y vosotros la distribuís, ¿vale? Cuando terminemos. Perfecto, perfecto. Le hemos dicho que haríamos la consulta, así que la haremos llegar, la colgaremos. Y luego hay otra de los 3 presupuestos, ¿no? Sí, exactamente, la de los 3 presupuestos. A partir de gastos superiores a 15.000 euros. Tienen que presentar 3 presupuestos en un gasto superior de 15.000 euros, no en varios gastos que sumen 15.000. De acuerdo. ¿Vale? También nos dicen si hay alguna exigencia de antigüedad de la empresa. Bueno, esto ha cambiado respecto a la convocatoria del año anterior. Solo se exige antigüedad para el caso de expansión, es decir, una empresa que quiera abrir un nuevo punto de venta se le exige que tenga otro con al menos 2 años de antigüedad. En la convocatoria anterior había una antigüedad de 6 meses para los proyectos de digitalización y una antigüedad de, no sé si era de 2 o 3 años para los del B, pero ese requisito se ha suprimido. Es decir, con carácter general, para los proyectos del tipo A y del tipo B no se exige ningún tipo de antigüedad. Para los del relevo se exige 5 años. Es decir, aquel que quiera planificar su relevo tiene que
que tener 5 años de antigüedad. Una cuestión que antes no sé si quedó clara es que igual que la guía que hemos ido viendo es para la modalidad ABC, para la modalidad D, que es la de relevo generacional, hay otra guía con otros contenidos que son más simples porque el procedimiento varía, ¿vale? De acuerdo. Otra de las preguntas es que si es posible presentar una solicitud para 2 modalidades de proyecto. Bien, esta es otra cosa. Vamos a introducirla en la presentación porque se nos olvida contarlo y es verdad que es una cuestión importante. Cada PYME puede pedirnos un proyecto A, un proyecto B, un proyecto C y un proyecto D. Puede pedir uno de cada modalidad. Y por proyecto entendemos el total. Es decir, que si una PYME tiene varios establecimientos, el proyecto engloba lo que vaya a hacer en todos los establecimientos. ¿Vale? Entonces, si una PYME tiene 3 establecimientos y en provincias distintas, aunque tenga que presentarnos varias solicitudes, por lo que os he explicado del ámbito de concurrencia, el proyecto se considera como único, ¿vale? Entonces, lo que sí es que como mucho, si tiene varios establecimientos, va a poder recibir por un proyecto A 12.000 euros. De acuerdo. En la presentación para que quede claro y en la guía también lo vais a tener para que todo el mundo tenga claro cómo va eso, porque es verdad que es una pregunta que ya salió ayer y a lo mejor no hemos incidido bastante en la presentación. Hay otra cuestión que es muy recurrente, que hay varias preguntas en ese sentido, y es que si se pueden confirmar la fecha de apertura y el plazo de presentación de la ayuda. Bueno, la fecha, la convocatoria está ahora mismo en la tramitación interna de informes de Dirección General de Presupuestos, de fondos europeos y demás. Del 1 al 15 de junio, lista, y la publicaremos en esa fecha. Y la convocatoria establecerá un plazo de 1 mes para las modalidades A, B y C y un plazo hasta septiembre del 2020 para la modalidad D, de relevo generacional. De acuerdo. También hay un participante que estaría interesado en que pudierais volver a explicar cómo las actuaciones de medidas de protección ante el COVID no entrarían. ¿No le ha quedado claro? A ver, lo más importante cuando se presente el proyecto es que el proyecto responda a uno de los objetos que dice la orden. Es decir, el proyecto de modernización digital es un proyecto para introducir mejoras tecnológicas basadas en herramientas TIC en el establecimiento comercial. En el caso del proyecto B, que es donde hemos introducido como conceptos subvencionables todo lo que tiene que ver con la protección frente al COVID, la PYME puede establecer su proyecto de modernización y dentro de ese proyecto de modernización, que sea una reforma y una mejora del establecimiento para hacerlo más competitivo, lógicamente puede incluir todos los elementos de protección frente al COVID, porque ya son nuevas circunstancias que van a afectar a ese mismo diseño del proyecto. Es más, puede que aprovechando las circunstancias que tenemos del COVID, la entidad diga, pues voy a remodelar mi tienda, voy a reformarla para adaptarme a estas nuevas circunstancias y ya de paso meto los elementos de protección. Pero lo que no sería subvencionable sería un proyecto que consista en solicitar solo las mamparas de protección frente al COVID, ¿vale? Eso es un elemento más subvencionable, las mamparas y todos los elementos de protección. Entran dentro, digamos, del mobiliario y el equipamiento que nosotros vamos a considerar subvencionable, pero por sí solo no es subvencionable. De acuerdo. Hay también otras cuestiones, otras preguntas recurrentes, que si podemos recordar la web donde se puede acceder a esta información y dónde pueden localizar las guías. Sí, yo podría acceder, es que, a ver, si pudiera acceder en directo os lo enseñaría, pero, a ver... Si no, María, pues nos lo puedes pasar el enlace y lo hacemos llegar a... Mira, en la página de nuestra consejería, ¿vale? Si se pone en el buscador Junta de Andalucía, vamos a la Consejería de Economía, porque estas ayudas dependen de Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Y al llegar ahí, nada más llegar, hay un desplegable en el que ya nos lleva a las áreas de actividad. Entramos en comercio y vamos a ver un enlace. Al entrar ahí ya llegamos vamos a ver claramente subvenciones para la modernización de las pymes comerciales y artesanas. Si entramos por la parte de artesanía, igual. Si es un artesano y dice yo voy al área de artesanía de la Consejería de Economía, llega ahí y ya lo va a ver claro. Pero en todo caso, en cuanto lancemos la convocatoria y vamos a lanzar una campaña, que nada más abrir la página web va a salir un banner indicando las ayudas.
Entonces, al pinchar ahí directamente los lleva a la zona de solicitud y desde ahí van a poder tener acceso a la página web donde está toda la información, las guías y tal. Entonces, probablemente en unos días ya lancemos esa campaña informativa y en el momento que esté lanzada, nada más abrir la página de nuestra consejería, lo van a ver claro. Lo van a ver en destacados, lo van a ver con un banner y en el momento que pongan el ratón sobre esto, ya llegan directamente a donde tenemos toda la información. No va a haber ningún problema, va a ser muy intuitivo y muy fácil. De acuerdo. Tenemos una última pregunta porque estamos ya casi al filo de la hora de que deberíamos terminar y es de Yolanda, que dice que si se quiere modernizar el establecimiento, introducir herramientas TIC e incluir elementos frente al COVID, ¿se podría solicitar en la misma solicitud el tipo A y B? No, eso es ya un problema informático del tramitador y cómo está diseñado. Los proyectos compiten entre sí, también porque, por lo que os explicamos de la concurrencia. Nosotros no vamos, entre otras cosas, porque el crédito que utilizamos para los proyectos de digitalización y el que utilizamos para los de modernización viene de dos sitios distintos. Entonces, las pymes que soliciten A solo compiten con las pymes que soliciten A. Las que soliciten B compiten con las que soliciten B, las que C con C. Entonces, por eso tiene que presentarnos solicitudes individuales, porque no podemos mezclar los proyectos a competir entre sí. De acuerdo. De momento no tenemos más preguntas en el chat. Si os parece bien, pues le damos un momento la palabra al presidente de la Cámara para cerrar la jornada y agradecer a todos su participación. ¿De acuerdo? Gracias, María Dolores. Enviaremos toda la documentación que nos aporte la Dirección General de Comercio a todos los que han participado y la pondremos a su disposición. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros de nuevo y agradecerte mucho tu claridad en tus explicaciones y sobre todo algo que vamos a agradecer muchísimo y que van a agradecer nuestros comerciantes, esa agilidad que nos has explicado para que lo que son las ayudas lleguen cuanto antes al pequeño comerciante que tanto lo está demandando y tanto lo está exigiendo. Gracias también a María por sus explicaciones tan claras. Yo creo que después de esta explicación de María todo el mundo tiene claro cómo hay que hacer para rellenar y conseguir su ayuda. Ha estado clarísima, ha estado muy bien. Agradecérselo también y a nuestro delegado. De nuevo, simplemente volver a agradeceros que estéis con nosotros, volver a reiterar que la Cámara vamos a apostar mucho y que podemos hacer muchas cosas juntos. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que habéis participado en este chat, a todos los comerciantes, a todos los artesanos y espero que os haya servido para mucho. Estamos siempre a disposición de cualquier cosa que podamos hacer por nuestras empresas de nuestra provincia. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Jerónimo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.